Amigos de Radio Televisión Educativa, una vez más estamos en buena actitud positiva para dar bienvenida a nuestra escuela meridiana. Como siempre, yo soy Wellington de León y estoy junto a Yumilka Carán. Wellington, para nosotros, como siempre, como bien dices tú, es un enorme placer que ustedes nos reciban cada día en sus hogares a través de la señal de Radio Televisión Educativa en esta su escuela meridiana, donde les prometemos un aprendizaje entretenido. Es así, sobre todo compartir informaciones que usted debe dominar del mundo de la educación dominicana. Todo nuestro ministerio pues entrega lo mejor a través de las informaciones que van fluyendo, informaciones positivas que hacen posible que la educación dominicana obtenga ese cambio tan deseado, y compartimos segmentos y apegado al entretenimiento y a la buena orientación. Claro que sí, porque es importante aprender de manera divertida. Nosotros hoy queremos hablar de un tema que es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos donde vemos que hay un distanciamiento entre los seres humanos, donde cada quien está en muchas ocasiones alando para su lado sin pensar en la comunidad. Hablamos de la importancia del cooperativismo y de todo lo que podemos lograr a partir del mismo. Queremos compartir los principios del cooperativismo. A continuación se exponen aquellos principios en los que se basa el movimiento cooperativismo. Libre adhesión, control democrático, gestión de los administradores, educación cooperativa, reparto de excedentes, integración de cooperativa, preocupación por la comunidad. Origen del cooperativismo. El cooperativismo comienza a ganar peso durante el siglo XIX cuando se documenta la aparición de este como movimiento económico y social. No obstante, existen ciertos sucesos a lo largo de la historia que, sirviendo de precedentes, se basaron en el cooperativismo, sin que quisiera existir el citado movimiento. Así, en 1769 se pueden encontrar ejemplos de cooperativas que se basan sus principios en los que posteriormente basaron los principios del movimiento cooperativo. De la misma forma, pensadores anteriores a Marx, el ideólogo del socialismo utópico, también basaron sus teorías en el desarrollo de una estructura social y económica basada en la cooperación de los principios del cooperativismo. No obstante, pese a los precedentes a la aparición del cooperativismo, dicho movimiento nace en 1844, cuando una compañía textil en Reino Unido se constituyó mediante la aportación de los socios que trabajan en la compañía. Así, con las aportaciones de los comunes, los trabajadores crearon lo que se conocería oficialmente como la primera empresa cooperativa, fundada bajo los valores y principios del movimiento cooperativista. De esta forma, los trabajadores presentaron ante la Cámara de Comunes los principios bajo lo que había constituido dicha cooperativa. Estos principios, posteriormente, formaron parte de los principios que defendería el movimiento cooperativismo. En 1895 nace la institución que reunía y representaba dichas cooperativas en el mundo, la Alianza Cooperativa Internacional. Dicha entidad, además de representar a los cooperativistas, también perseguía la difusión y la enseñanza del cooperativismo. ¿Pero qué es el cooperativismo? El cooperativismo movimiento cooperativo es una doctrina que defiende la cooperación como medio para lograr un mayor beneficio, así como para satisfacer las necesidades existentes. El movimiento cooperativo, por tanto, es el movimiento que defiende la cooperación de sus integrantes, exponiéndola en el rango socioeconómico como el medio para lograr que productores y consumidores obtengan un mayor beneficio, así como una mejora en la satisfacción de sus necesidades. El cooperativismo tiende a defenderse como una fuerza económica a favor de la inclusión financiera de los más necesitados. El sistema de asociación que propone el cooperativismo es el que se produce a través de sociedades llamadas cooperativas. A través de estas, dicha doctrina aboga por el trabajo conjunto para el logro de los objetivos comunes. Las características y valores del cooperativismo son las siguientes: apoyo mutuo entre socios, equidad e igualdad entre socios, solidaridad entre partícipes, esfuerzo propio y motivación mutua, sistema democrático y justo, responsabilidad, fines y objetivos comunes entre cooperativistas.
Definitivamente, seguimos compartiendo información de valor en esta escuela meridiana a través de Radio Televisión Educativa. Yumilka, me encantó saber sobre los orígenes del cooperativismo. Y sobre todo la importancia, cuáles son sus principios básicos, y continuaremos hablando un poco más sobre esto tras la pausa, así que no se nos mueva. Ya volvemos. Aprende lo que es el verdadero amor. No es amor si te da miedo ser quien eres. No es amor si duda de tu capacidad intelectual. No es amor si constantemente duda de tu palabra. No es amor si te traiciona. El nombre de esto es abuso y violencia, y te mereces amor. Hay vida fuera de una relación abusiva y tortuosa. Créeme. Los actores, sus nuevos roles, su nuevo perfil y su calidad de vida. El nuevo modelo educativo asigna roles con definiciones tanto a los actores docentes como al estudiantado, en una nueva relación cognitiva, social, profesional y humana. En el caso de los estudiantes, esos roles se orientan a desarrollar realmente las capacidades críticas y reflexivas, las competencias para insertarse y vivir de sus conocimientos, así como el amor por el saber y la asunción de valores ciudadanos. En el caso del personal docente, su papel en el nuevo modelo está centrado en liderar los procesos, las relaciones y las prácticas mediante las cuales los estudiantes construyen reales aprendizajes significativos. Ese cambio estratégico en la gestión puede resumirse en dos cambios cruciales, que son, primero, los estudiantes pasan de ser vasos que se deben llenar a fuego que se debe encender. Y los maestros pasan de ser colmadores de vasos a encendedores de los fuegos de aprendizajes útiles y significativos en sus estudiantes. Pero en esta nueva visión se incluye la necesidad de elevar el perfil profesional y mejorar también la práctica de nuestra planta docente. Pero por otro lado, la elevación de su calidad de vida en procura de su auténtica dignificación. Implica este cambio la voluntad de aportar a los estudiantes de todos los niveles y modalidades los recursos y las condiciones que les ayuden a conquistar el éxito. Respeta el límite de velocidad. El exceso de velocidad es uno de los principales factores de muerte y lesiones severas en caso de incidente vial. No olvides moderar la velocidad según las condiciones climatológicas y de la vía. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, República Popular China. El virus puede propagarse a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada por la boca o la nariz, al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar a algunos pacientes, pérdida del gusto o el olfato, congestión nasal, entre otros. Todas las personas que presenten síntomas deben hacerse la prueba. Las personas que sean asintomáticas pero que hayan estado en contacto estrecho con alguien que esté o puede estar infectado, también debe hacerse la prueba. Es mucho lo que podemos hacer para protegernos y proteger a nuestros seres queridos contra la COVID-19. ¿Cómo? Guardar la distancia adecuada. Usar mascarilla. Evitar lugares concurridos, los interiores mal ventilados y el contacto prolongado con otras personas. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico.
vacunarse cuando le corresponda. Pertinencia y relevancia. La educación preuniversitaria en nuestro país se sostiene en un armazón curricular excesivamente ampuloso, con una elevada carga de componentes intrascendentes y contenidos irrelevantes propios de los modelos anteriores a la revolución tecnológica, como ya hemos dicho. El modelo Educación para Vivir Mejor centrará sus esfuerzos en desarrollar en los estudiantes las capacidades para problematizar y entender los entornos en los cuales deben insertarse, las capacidades para entender y comprender, el amor por aprender, la capacidad crítica y, en síntesis, ayudarles a desarrollar las competencias para generar sus propios aprendizajes. Mami, si me abrazas mucho, me enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a hacer muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y NAIPI, Quisqueya empieza contigo y DIGEPEP. Y nosotros continuamos con el contenido de Escuela Meridiana. Es importante tener estos conocimientos porque muchas veces escuchamos palabras que no entendemos cuál es su sentido, como en el caso de cooperativismo y la importancia que esto representa para los diferentes renglones económicos de la sociedad. No solamente cuando estamos hablando de las industrias, en nuestros campos hay muchas cooperativas que son precisamente las que permiten estas grandes siembras de cultivos específicos, tanto como coco, café. Hay muchas cooperativas de mujeres también y esto se ve reflejado en las economías de las distintas comunidades. Es así, es un principio económico que hace posible de que las personas se unan mediante un fin común. Ese fin común hace posible de que luchemos por una causa que con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero, con nuestros aportes, vamos a decirlo así, uno se siente orgulloso de lograr el objetivo cuando es parte de una cooperativa y que el esfuerzo mancomunado se hace realidad en eso que precisamente se ha determinado en hacer y se ha logrado. Tú sabes que quiero compartir la definición de cooperativa, porque es bueno siempre tener los conocimientos claros cuando nos estamos refiriendo a una palabra que quizás no estamos tan acostumbrados a escuchar. Cuéntame, Yumilka. Mira, la cooperativa es una sociedad que está formada por productores, vendedores o consumidores con el fin de producir, comprar o vender de un modo que resulte más ventajoso para todos. Los agricultores de almendras se han constituido en una cooperativa. Para poner un ejemplo, es el establecimiento donde se producen o se venden los productos de esta sociedad. Lo que más me gusta de las cooperativas, por supuesto en la que yo estoy, es que te pueden prestar hasta 5 veces, 3 veces, 4 veces eso claro que tú has ahorrado. Eso es en el caso de los que son miembros de cooperativas tanto empresariales como institucionales. Pero en el campo esto se ve reflejado de una manera porque esos pequeños productores que quizás no tienen el acceso a esos grandes mercados pueden tenerlo precisamente formando estas asociaciones. Entonces unen todos sus esfuerzos en busca de un objetivo común y vemos cómo han proliferado alrededor de todo el país y muchas de estas personas que quizás no tenían posibilidades como campesinos, pues hoy se ven representados en estas cooperativas y tienen un mayor beneficio que es para todos. Déjame decirte que me gusta este punto de vista donde en el campo pues hay un crecimiento económico precisamente por lograr ese cooperativismo entre todos, puesto de que muchos bancos a veces están más prestos
a prestar dinero para casas, apartamentos, carros. Sin embargo, para el campo, para sembrar la tierra, para arar la tierra y hacerla producir, para eso hay poco apoyo. Claro, sin embargo, desde los distintos estamentos del Estado, pues esto ha ido cambiando, ya que tanto el Banco Agrícola pues hace estos aportes precisamente para que las personas que viven en el campo no tengan que salir de su zona, puedan quedarse contribuyendo desde estos lugares y no necesiten emigrar hacia la ciudad. Definitivamente, Yumil, que estoy muy de acuerdo contigo en la manera que enfocas la importancia del cooperativismo en República Dominicana. Sé de varias actividades, sé de muchas instituciones que tienen toda una vida existiendo en aportes al cooperativismo en República Dominicana. Es el caso del Ministerio de Educación. ¿Tienes algo por allí? Así es, el COPNAMA estuvo precisamente celebrando su 51 aniversario y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, estuvo por allí dirigiendo unas palabras a todos los maestros e invitándolos también pues a retomar la razón de ser del cooperativismo y el origen del mismo, donde se buscaba pues que los maestros tuvieran las oportunidades en un momento en que no existía. Al cumplirse el 51 aniversario de la fundación de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, el ministro de Educación saludó a sus directivos y más de 168,000 asociados por haberla convertido en la más grande y pujante organización cooperativa del país. La Cooperativa de los Maestros, que fue fundada el día 6 de marzo de 1971 con el propósito de buscar soluciones a las necesidades y carencias de los educadores, que para la época sufrían grandes carencias debido a los bajos salarios y las difíciles condiciones de vida y de trabajo en las que desempeñaban sus funciones. Al hablar en la gala por el 51 aniversario de la institución, Roberto Fulcar, ministro de Educación y destacado educador dominicano, saludó los grandes avances de la institución en términos financieros y de membresía, a la vez de proclamar que eso no es suficiente, sino que la COPNAMA y las cooperativistas deben volver a mirar hacia el origen para no distorsionar su rol. Es necesario mirar de nuevo el origen cuando un pequeño grupo de hombres y mujeres abrazaron la causa de la vida cooperativa y los principios de la economía social. Esos pioneros se movían en motocicletas por todo el país, convenciendo, motivando y organizando, afirmó Roberto Fulcar, para agregar que eran tiempos en que los dirigentes podían pasarse varios días discutiendo ideas, principios y valores sin colocar jamás el interés individual sobre el colector. Ese discurso del doctor Fulcar hace posible ver que tiene un conocimiento integral de todos los departamentos del Ministerio de Educación, significativamente sobre todo el COPNAMA, que es una institución que para arribar a 51 años quiere decir que ha tenido mucha evolución y muchos procesos para poder decir hoy en día somos exitosos, existimos y estamos aquí duros y firmes. Y ha cambiado de hecho la vida de muchos maestros, y de principio tenemos el hecho de que el ministro es un educador también, que seguro que forma parte también de la cooperativa y que sabe desde dentro lo que esto significa para cada uno de los maestros. Nosotros vamos a continuar con más informaciones desde aquí, desde Escuela Meridiana, y en este momento les invitamos a ver nuestro resumen de noticias. No se nos muevan. El primer gran logro, según lo establecido por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en la rendición de cuentas, como síntesis de las metas educativas alcanzadas, fue haber garantizado la continuidad de los procesos educativos aún en medio de la terrible pandemia generada por el COVID-19. En lo que lleva la nueva gestión al frente del Ministerio de Educación de la República Dominicana, son notorios los esfuerzos, los planes, programas y acciones puestos en marcha en procura de la transformación de la educación. En este año hemos ejecutado exitosamente el Plan de Educación para Todos, preservando la salud, con el propósito de dar respuesta a la problemática educativa provocada por la pandemia para garantizar el derecho a una educación de calidad sin poner en riesgo la salud de las personas. Este plan permitió, a partir de la estrategia Aprendemos en Casa, continuar con los procesos de aprendizaje de los estudiantes
a través de la modalidad a distancia, de la que se beneficiaron alrededor de 2.3 millones de estudiantes. Y así, una vez que la vacunación avanzaba, apostamos por el retorno gradual a las aulas. Desde abril hasta mayo del 2021, más de 9.500 centros educativos públicos y privados abrieron sus puertas bajo esta modalidad en los 142 municipios, beneficiando a más de 1 millón de estudiantes. El Ministerio de Educación puso en marcha el proyecto Construyendo Liderazgo Trascendente CLIT, dirigido a desarrollar el pensamiento crítico, la promoción de los valores de la tolerancia y la democracia, el hábito de la investigación y la cultura de paz en los estudiantes preuniversitarios a través de debates televisados y podcasts. Hoy, en el Ministerio de Educación, estamos felices, porque estamos dando cumplimiento al llamado que hace la Ley 6697 de nuestro compromiso de formar a los estudiantes en una formación de calidad que busque formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla de forma permanente. El MINED dio a conocer el novedoso proyecto en una rueda de prensa durante la cual se presentó un video como el primer debate, el impacto de las redes sociales. Realmente los debates considero que son una herramienta que puede generar diferentes habilidades de opinión crítica, habilidades de expresión entre los jóvenes, y el hecho de que se pueda desarrollar ya desde las aulas es algo sumamente innovador. El programa estará disponible en las plataformas digitales de CLIT RD y del Ministerio de Educación, además en Radio Televisión Educativa RTV y SER TV Canal 4. Esto de los debates va a proporcionar también un apoyo para Dominicana Lee, que es el nuevo programa del Ministerio de Educación que va a promover la lectura en los jóvenes, porque al momento de ellos estar leyendo van a poder conocer acerca de política internacional, problemas actuales, sobre lo que a ellos les interese, si les interesa la medicina, si les gusta la danza, si les gusta la música, si les gusta la política. Un resumen de noticias que es sustancioso porque todas las actividades del ministerio quedan representadas brevemente, son extensas los recorridos, los logros, sin embargo, en pocos minutos, Yumilka, podemos darnos cuenta de cómo va nuestra educación. Tú sabes que el hecho de poder ver esos jóvenes precisamente dando muestras de cómo va nuestra educación, de cómo se están empoderando, de cómo están recibiendo pues educación de calidad, están participando en los debates, son parte de las cátedras ciudadanas, son los protagonistas en realidad del Ministerio de Educación. Es una parte que nos llena de mucha satisfacción ver que estamos en camino a construir realmente la sociedad que nosotros queremos. Me siento sumamente orgulloso de ver jóvenes con esa capacidad de elocuencia, hablando de esos planes y de esas realidades que ya forman parte del cambio en la educación dominicana, Yumilka. Ahí no solo están las personalidades que saben pues filosofar sobre la importancia de la educación, de lo que tenemos. Ahí están los jóvenes construyendo su propio futuro, pues diciendo los logros y para dónde vamos. Y cómo están también las jovencitas ahí, pues representando a esa futura mujer dominicana, también nos llena de mucho orgullo, sobre todo nosotros que hemos estado celebrando aquí en Escuela Meridiana el mes de la mujer, porque no es solamente un día. Realmente los 365 días son de nosotras. Son de ustedes, sin embargo, en marzo, pues iniciamos el 8 de marzo y a celebrar ese sentido femenino que le pone pues el punto inteligente a nuestro diario vivir en todas las actividades económicas, en el empresariado, en la artesanía, en todo está la mujer, la mano trabajadora y el pensamiento crítico y funcional de las mujeres. Claro que sí, somos incansables definitivamente. Nosotros vamos a una breve pausa. Cuando regresemos continuamos con más del contenido de Escuela Meridiana. ¿No entiendes lo que lees? Aquí te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión lectora. Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a poco mejores la comprensión. Te recomendamos que leas temas que te interesen, así no te aburres.
Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial. Luego lee textos más especializados. Alterna la complejidad del lenguaje, así aumentarás tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste. Recuerda, la lectura es conocimiento. Evita usar el celular mientras cruza la calle, ya que reduce el enfoque de visión mientras mensajea o realiza cualquier actividad en este aparato, pues son unos segundos donde necesitas la máxima concentración por si tienes que reaccionar ante situaciones imprevistas. Si hablas o escribes con tu móvil, detente en un lugar seguro de la acera. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Los actores, sus nuevos roles, su nuevo perfil y su calidad de vida. El nuevo modelo educativo asigna roles con definiciones tanto a los actores docentes como al estudiantado, en una nueva relación cognitiva, social, profesional y humana. En el caso de los estudiantes, esos roles se orientan a desarrollar realmente las capacidades críticas y reflexivas, las competencias para insertarse y vivir de sus conocimientos, así como el amor por el saber y la asunción de valores ciudadanos. En el caso del personal docente, su papel en el nuevo modelo está centrado en liderar los procesos, las relaciones y las prácticas mediante las cuales los estudiantes construyen reales aprendizajes significativos. Ese cambio estratégico en la gestión puede resumirse en dos cambios cruciales, que son, primero, los estudiantes pasan de ser vasos que se deben llenar a fuego que se debe encender. Y los maestros pasan de ser colmadores de vasos a encendedores de los fuegos de aprendizajes útiles y significativos en sus estudiantes. Pero en esta nueva visión se incluye la necesidad de elevar el perfil profesional y mejorar también la práctica de nuestra planta docente. Pero por otro lado, la elevación de su calidad de vida en procura de su auténtica dignificación. Implica este cambio la voluntad de aportar a los estudiantes de todos los niveles y modalidades los recursos y las condiciones que les ayuden a conquistar el éxito. Ten presente que el cinturón de seguridad salva vidas, ya que reduce hasta un 75% el riesgo de muerte en caso de incidente vial. Y sin importar el lugar, todas las personas en el auto deben abrocharse el cinturón. El uso correcto es cruzando la cinta por el pecho y la clavícula y la parte inferior al nivel de la cadera debajo del abdomen. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Y nosotros continuamos con el contenido de Escuela Meridiana. Hemos estado viendo informaciones interesantes, como siempre, y hablando de la importancia del cooperativismo. El cooperativismo, me encantó ese tema porque precisamente creo que es una manera de desarrollo funcional para las comunidades, para los sectores y también para los tipos de renglones de negocios o profesiones, mejor dicho. Yo creo que tú aprendiste mucho del cooperativismo hoy aquí en Escuela Meridiana y ese es realmente el rol que nosotros queremos tener aquí para todos ustedes. Continuamos aprendiendo. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro contenido pedagógico de hoy? Así es, disfrutemos de esto en Escuela Meridiana. Sí, nosotros tenemos en este momento al profesor Hipólito Catedral que nos contará un poco sobre la historia. Adelante. Saludos colegas y comunidad educativa en sentido general. Desde hoy, en este segmento, vamos a dar continuidad a ese proceso histórico desarrollado por nuestros primeros pobladores, de quienes
como reflexionamos en el primer encuentro, hemos recibido el mayor aporte en materia cultural los dominicanos y las dominicanas. Hoy vamos a ver tal vez lo que sería el proceso y el momento más crítico, que fue el exterminio de nuestros primeros habitantes. Iniciando por esa palabra, exterminio, es muy cuestionada. Otros quieren buscar una más suave, otras quieren buscar una más rígida. Por ejemplo, algunos dicen, no, hubo genocidio, otros dicen, no, hubo exterminio. Sin embargo, hay muy buenas investigaciones que se han presentado y que han mostrado que no pudiéramos hablar, siendo justo, de genocidio, porque tal vez no hubo una intención desde un primer momento de un exterminio colectivo. Sin embargo, hay que hacer una pregunta. ¿Es lo mismo decir que en sentido general no hubo genocidio a que en algunos episodios, en algunos contextos y en algunos momentos sí hubo genocidio? Veamos un caso. ¿Recordamos nosotros un momento que se habla en nuestra historia, la matanza de Jaragua? Y en la matanza de Jaragua, para que me comprendan, con una cifra que voy a dar, tienen que entenderme algo muy importante. Políticamente los taínos estaban divididos, organizados en 5 cacicazgos. ¿Saben que eso a veces nos lleva a entender erróneamente que habían 5 caciques? No, no habían 5 caciques, eran muchos los caciques que habían. Solamente por seguir con el ejemplo, en Jaragua solamente, en la matanza de Jaragua, más de 80 caciques perdieron la vida conjuntamente con sus hijos y sus mujeres. Se totaliza más o menos cerca de las 300 personas que fueron entre quemadas, ahorcadas, asesinadas en ese momento, por mandato del gobernador Nicolás de Obando. En ese momento se puede decir que fue una actitud genocida, independientemente de que eso no signifique de que el proceso de exterminio como tal lo fuera. Entonces, ¿qué llevó el exterminio en las Antillas y específicamente en la isla española, que es el caso que nos compete ahora? No hay una sola razón. Como sucede en las ciencias sociales, acostumbrémonos a eso. Las ciencias sociales no dan generalmente una sola razón para un hecho, son multifactoriales. Dentro de la que más podemos destacar, la que más fuerza pueden tener, la que más peso al momento de evaluar y valorar, están, número 1, sí, la represión del invasor. Número 2, retraerlo, robarle, no sé si esa palabra, pero la voy a utilizar, robarle su cultura. ¡Wow! Su cultura. Y la cultura es un derecho. ¿Sabían ustedes que en el mundo de hoy se habla de derechos culturales? Sí, acostumbrémonos a eso, porque en un mundo plural ya se habla de derechos culturales. A ellos se les robó, se les impidió desarrollar su cultura desde múltiples aspectos. Y este elemento tal vez les afectó más que muchos otros, aunque ustedes no lo crean. Pero saben que además, aparte de esos 2 elementos, también estuvieron las enfermedades. Las enfermedades, de hecho, es uno de los que más peso tiene. Sí, pero el problema es que tanto las enfermedades como la sustracción de su cultura, como también el trabajo excesivo al que fueron y el maltrato que fueron sometidos, forman parte de un invasor que quien trae y quien por la fuerza impone estos elementos. En tal sentido, no podemos de ninguna manera sustraer de responsabilidad al invasor. En tal sentido, podemos afirmar que la cultura taína fue exterminada, hubo un exterminio, al cual ellos se negaron. Hay un artículo interesante del doctor Moya Pons, un investigador que los docentes del área y otras personas seguimos mucho, donde él habla cómo los taínos fue bajando en su población esa tasa demográfica de crecimiento. Y dentro de muchas razones que él da, él habla cómo a través de esa sustracción de su cultura, las mujeres se negaron a parir. Y
Además de eso, ellas implementaron estrategias para poder hacerlo. Es un estudio interesantísimo. Recuerden, la población taína, al momento de la llegada de los españoles, hay personas que dan números muy altos, siguiendo a los cronistas. Otros dan números muy bajos para justificar. Bueno, no fueron tantos los que fueron exterminados. Sin embargo, hay historiadores que han hecho estudios muy serios, y vuelvo nuevamente con Moya Pon, que es uno de ellos, y otros también, donde han presentado que esa población rondaba podemos situarnos de 130,000, y hay otros que hablan de 300,000 habitantes. Esos eran los números que rondaban. Podríamos decir, no eran menos de 130,000, no pasaba los 300,000. Hay varias propuestas, hay varias a partir de investigaciones, pero la más seria, ese es el rango que más o menos tiene. Lo que quiere decir que había una población numerosa, lo que quiere decir que había toda una etnia, bueno, unas etnias. Vuelvo nuevamente y recalco que los taínos no eran la única sociedad, la única cultura. Además de la que habitaban, también estaban los caribes. Recuerden que eran belicosos, pero ellos básicamente se situaban en las Antillas Menores, pero incursionaban hacia las Antillas Mayores, en este caso la isla española, desde donde por eso estaban los cacicazgos, porque cada cacicazgo se unían muchos caciques y había un cacique principal. Esos eran los que lideraban los cinco cacicazgos. Y ahí es donde viene la confusión de entender que eran 5 caciques. No, muchos caciques, todos, pero se unían en ese elemento. Importante para el docente de ciencias sociales, que en estas unidades nosotros debemos de fortalecer las competencias del área. Ubicación, tiempo, espacio. No es lo mismo la isla española al día de hoy, 2021, que en este momento. ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿Cómo era esa población? 2, hay fuentes de información, las que debemos ver y profundizar de manera crítica. Es otra competencia, buscar esas fuentes de información. Y tercero, el ejercicio de una ciudadanía responsable. En esta unidad, el cuidado del medio ambiente puede ser el ejercicio de una ciudadanía responsable, aprendido de los taínos, el matrimonio, el valor de la familia. Así es que, para nuestro próximo encuentro, ya nosotros vamos a ver otras etapas de la historia dominicana, el período colonial. Vamos a conocerlo, cómo se desarrolla y ese elemento tan cuestionado del descubrimiento, que algunos le llaman así, que otros dicen que no, encuentro de cultura. Vamos a reflexionarlo en ese encuentro. Así que les espero. Definitivamente un programa muy sustancioso donde estamos enarbolando todos los valores positivos de la mujer dominicana, porque seguimos en este mes de marzo. Ya hemos conmemorado el 8 de marzo, ese día tan especial que recuerdo que en 1975 pues fue elevado a través de la ONU este día para hacer recordada a todas las mujeres que han dado algo de sí misma por el derecho y las reivindicaciones de las féminas. Esto me hace recordar este tema que vamos a compartir en Cátedras Ciudadanas sobre la raza inmortal. Debemos decir que la raza inmortal se trata de aquellos hombres y mujeres que han dado mucho de sí mismo para nuestra libertad, para cosas positivas en nuestro país. Conozcamos más sobre la vida de las hermanas Mirabal en Cátedras Ciudadanas. Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. Hoy les rendimos tributo a los héroes de la gesta patriótica del 14 de junio del 1959. Su amor a la patria, sus valores morales y sus ideales de libertad y justicia los llevaron a entregar sus vidas defendiendo su noble causa. En la primera mitad del siglo XX, los dominicanos tuvimos un gobierno dictatorial, encabezado por Rafael Leónidas Trujillo,
quien asesinaba a todo aquel que se lo oponía y encarcelaba y torturaba todo aquel que siquiera pensara lo contrario a él. Los dominicanos dejamos de ser libres durante 31 años. No estábamos ocupados por fuerzas extranjeras. Estábamos presos por un presidente dictador y asesino. Pero como dice nuestro himno nacional, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Durante los 30 años de oprobio, de represión, de robo de la dictadura de Trujillo, siempre hubo quisqueyanos valientes que se opusieron a ella y que lucharon para rescatar la libertad del pueblo dominicano. Muchos se fueron al exilio y prepararon expediciones para tratar de liberar al pueblo dominicano. Los hombres del Cayo Confite de 1947, luego en el 1949 llegó otro grupo por Luperón. En aquellos momentos tan duros, esos jóvenes quisieron venir a la República Dominicana, así que se juntaron en la hermana República de Cuba 198 expedicionarios, entre los cuales venían 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 norteamericanos, 2 españoles y un guatemalteco. El 14 de junio del año 1959 llega al aeropuerto de Constanza un avión con 56 hombres, liderado por Enrique Jiménez Moya. 4 días después, el 20 de junio, llegan 2 lanchas con el resto de los combatientes que desembarcan en las playas de Maimón y Estero Hondo. Estos héroes que dieron literalmente su vida por el país, militarmente perdieron esta batalla, fueron atrapados, asesinados y torturados por el régimen de Trujillo. Solo 6 de ellos sobrevivieron esta lucha, pero ganaron el corazón de todos los dominicanos. Por su valor y amor a la patria, siguen vivos en nuestros ideales, bautizados por el pueblo como la raza inmortal. El sacrificio de los hombres que murieron por su país fue la chispa que encendió la llama dormida de un pueblo oprimido por Trujillo. Así lo entendieron los hombres y las mujeres que conformaron, que organizaron el mayor movimiento de oposición que hubo en la República Dominicana. En honor a los expedicionarios, el movimiento opositor interno asumió el nombre de Movimiento Revolucionario 14 de junio y asumió también el programa de gobierno que traían en sus mochilas los hombres de la raza inmortal. Ese movimiento revolucionario 14 de junio es muy conocido también porque fue organizado y liderado, entre otros, por Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, y le dio la continuidad a la lucha que habían despertado con su chispa inspiradora y con su expedición Los Hombres de Junio de 1959. La lucha de todos estos héroes finalmente concluyó 2 años después que ocurrió el ajusticiamiento del dictador, asesinado el 30 de mayo del 1961. Te invito a conocer la historia de los héroes del 14 de junio, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así, desde este hermoso y sagrado lugar de la patria dominicana, recordar a los hombres de la raza inmortal que vinieron a nuestro país para que vivamos en libertad. En las cátedras ciudadanas me gustó conocer más sobre los héroes y heroínas que han dado su vida, vamos a decirlo así, por esta dominicanidad, de este sentido de identidad patriótica que tenemos, Yumilka. Así es, y es importante poder recordarlo, saber que son parte de nuestra historia y que nos impulsan a nosotros a también hacer lo mismo. Las luchas son diferentes, pero no terminan. Es así, te tengo a Patricia del Jesús, que ha llegado para ahondar un poquito más sobre un tema que hemos estado tocando, el tema del cooperativismo. Así es, yo sé que Patricia nos tiene informaciones sobre lo que estuvo desarrollando el ministro de Educación en COPNAMA. Hola, Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Yumilka. Hola, Wellington. Todo bien, gracias por esa presentación. Y así como ustedes dicen, pues el ministro de Educación
insta a los cooperativistas a volver a ese rol inicial de tener una cooperativa solidaria. En el marco del 51 aniversario, el ministro de Educación los instó a continuar con esta misión y además a los 168,000 asociados que estuvieron ahí presentes, les felicitó por haber convertido a esta institución en una de las cooperativas más grandes y más fuertes del país. La Cooperativa de los Maestros fue fundada el día 6 de marzo de 1971 con el propósito de buscar soluciones a las necesidades y carencias de los educadores, que para la época sufrían grandes carencias debido a los bajos salarios y las difíciles condiciones de vida y de trabajo en las que desempeñaban sus funciones. Al hablar en la gala por el 51 aniversario de la institución, Roberto Fulcar, ministro de Educación y destacado educador dominicano, saludó los grandes avances de la institución en términos financieros y de membresía, a la vez de proclamar que eso no es suficiente, sino que la CUPNAMA y los cooperativistas deben volver a mirar hacia el origen para no distorsionar su rol. El ministro de Educación destacó que tanto la CUPNAMA como todo el movimiento cooperativista deben hacer conciencia de que encontrarán trascendencia no tan solo por el monto de su capital y sus activos fijos, sino especialmente por la naturaleza de lo que hagan en beneficio de sus asociados, de la comunidad educativa y del país. Les invitó además el ministro a todos los asociados a aunar esfuerzo para mantener una cooperativa íntegra, fuerte y solidaria, así como lo ha destinado y ha estado trabajando el Ministerio de Educación. ¿Qué les parece? Me parece genial, Patricia, que instituciones como estas que, bueno, pues tienen 51 años, son un ejemplo para las demás y sobre todo ese quehacer de ayudar a los demás a través de esa vocación de servicio, pues el COPNAMA ha logrado 51 años de experiencias positivas. Yo creo que es una muestra de lo que debe ser el cooperativismo en todo el país, Patricia. Así es, y sobre todo ese punto tan importante que hace el ministro, ese llamado, ¿verdad? De volver a ese rol de no solamente tener una institución para ganar dinero, sino que haya una actividad solidaria y que los asociados puedan sentirse bien en ese ambiente. Así que me parece un llamado excelente de parte del ministro. Claro que sí, Patricia. Y nosotros, Wellington, tenemos que despedirnos. Agradecemos a Patricia, como siempre, por mantenernos al tanto de las últimas informaciones. Y a ustedes la invitación, como siempre, abierta a que nos sintonicen nuevamente en otra próxima entrega de Escuela Meridiana a través de Radio Televisión Educativa y sus canales hermanos. Los canales 1080-81 de Claro y Coral 39. Hasta la próxima. Juntos, entre todos juntos. Ya llegó la hora de empezar. El momento es hoy para aprender. Entre todos vamos a lograrlo. La enseñanza llegará a tu hogar. La distancia no nos parará. Con honores vamos a grabarnos. Y una nueva canción
Thank you.